Esta semana en Del Dicho al Hecho me acompañan Leticia Bonifaz, Alessandra Rojo de la Vega. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues se da a conocer que desde el gobierno se utilizó el sistema Pegasus. La Sedena dice que ellos no lo usaron, el presidente dice que ellos no espían, que solamente realizan funciones de inteligencia. Al final hay un peritaje forense elaborado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto que evidencia que los teléfonos de al menos 2 periodistas y un activista fueron, les llegó ahí este malware y al final, fueron espiados. ¿Qué decir de esto, Leti? Yo creo que lo que vimos esta semana, la semana que pasó, fue muy delicado porque la vulnerabilidad de tantísimos datos personales que van a estar por allí nos llevó mucho tiempo construir una institución como el INAI, exprofeso pensada para controlar el acceso a la información y los datos personales, y de pronto sale esto que no sabemos todavía de qué tamaño va a ser. Pero lo más delicado es que ya sabemos cosas como que se estaba vigilando la labor de periodistas y defensores de derechos humanos que justo estaban haciendo investigaciones de cuestiones relacionadas con el ejército. Entonces, yo lo que quisiera saber, Alex, si vamos a tener responsabilidades. ¿Quién fue el responsable de tomar estas decisiones? Porque realmente estamos hablando de algo que existió, que se dio. Aunque lo niegue el presidente y diga que no somos iguales, la Sedena espía y por eso en su sexenio el dinero de los mexicanos se usó para comprar un software espía con el que el ejército ha pasado los últimos 3 años vigilando activistas, periodistas y a las colectivas feministas. La pregunta es ¿por qué y para qué? Las investigan simplemente por protestar contra la violencia de una sociedad misógina y machista, por señalar sus omisiones, la ineptitud de las autoridades en la impartición de justicia, porque son muy incómodas para el gobierno. Cuestiones que en nada afectan a la seguridad nacional, pero lo hacen porque pueden, para probablemente agradar al gobernante en turno, ese que les ha entregado prácticamente el control del país y que aún sin mostrar resultados contra el crimen organizado y el narco, les entregó la Guardia Nacional. La evidencia, como bien dice, sale, muestra que Pegasus al menos se utilizó contra periodistas y contra un activista, pero como bien dices, parte de estos documentos y que también alertas tú, Leti, que pudieran contener mucha información, muchos datos que fueron hackeados del ejército y que fueron ya evidenciados y poco a poco sabemos más de su contenido, también reflejan esto último que menciona Ale, que es el seguimiento puntual a distintos grupos que podrían representar una amenaza para el gobierno, grupos que, como bien dice Ale, no son una amenaza, grupos de feministas, el Centro Pro y demás. ¿Qué riesgos tiene esto? ¿Qué riesgos se tiene que haya un seguimiento con esta atención puntual a estos colectivos y a estas organizaciones de la sociedad civil? Yo creo que la sociedad civil ha jugado un rol muy importante en los últimos años en el país. Hace tiempo que la sociedad civil es un contrapeso muy importante en las tareas del Estado y en algunas ocasiones hasta hace las tareas del Estado, como las madres buscadoras. Estas mujeres no tendrían que estar con picos, palas, ni buscando ellas con sus propias manos. Y que aparte de todo se consideren un peligro y que se esté revisando qué hacen y cómo se mueven, el asunto es muy delicado. Yo creo que el tema de los derechos humanos ha sido impulsado en este país básicamente por la sociedad civil y ahora va a ser víctima de algo más que sería vigilar sus actividades y es gravísimo. ¿Qué sigue a partir de ahora, Ale? ¿Qué es lo que debería de hacer la sociedad y estos grupos en particular que ahora sabemos eran vigilados, ¿no? Y que sus actividades les daba un cierto seguimiento el ejército? Es que es justamente lo que nos debe preocupar. ¿Qué hacen con esa información? Y hay un ejemplo clarísimo con los documentos que salieron a la luz, que el mismo ejército investigó a quienes ocuparon hace algunos años la CNDH aquí en la Ciudad de México, en el 2020. Algunas de ellas hoy están en prisión. A quienes les llevaron comida, a las que ayudaron en completa sororidad, con la información que se obtuvo por el ejército, porque hoy lo estamos viendo, las acusaron directamente de financiar y de pagar este movimiento, y las acusaron en sus mañaneras, con una persecución brutal en su contra, porque en México a las mujeres que se rebelan, que luchan, que alzan la voz, las destruyen con toda la fuerza del Estado. Y hoy sabemos
que también con toda la fuerza del ejército. Bien, veremos qué es lo que pasa a partir de ahora y que esto no genere que se callen, ¿no? Que esas voces sigan sonando, que esas voces sigan ahí en el debate y en la discusión pública, porque pues hacen que este país tenga distintas quejas, distintas manifestaciones, ¿no? Y que aquí podamos hablar de cada una de esas historias, muchas de ellas terribles, pero que al final necesitan esa voz, ¿no? Y que nadie las calle. Gracias, Ale, gracias, Leti.